Hola, buenos días. Quisiera saber si es que me están escuchando primero. Sí, profe, se escucha. Ya, gracias. Les pido porfa que si tienen dudas respecto a lo que vamos a ver ahora al principio y después a lo largo de toda la clase, me las hagan por el micrófono porque oculté el panel de control de Zoom y entonces no me aparece la notificación del chat. Entonces, si ustedes, si ustedes tienen una duda por el chat, no voy a verla hasta después que termine la explicación, ¿ya? Eh, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Esta clase tiene dos partes. La primera es una revisión de las dudas que me hicieron llegar al correo de las actividades que les pedí que realizaran para las clases del martes y el miércoles, ¿ya? Las clases del martes y el miércoles les había pedido que revisaran un ejemplo que parte desde el desarrollo del modelo y luego la simulación de una unidad de proceso, que era un reactor, y luego cómo ese reactor se conecta con otra unidad de proceso para entonces, digámoslo así, definir un diagrama de flujo, puesto que tiene más de una unidad. Por supuesto que los diagramas de flujo pueden ser mucho más complejos, pero para efectos de lo que estamos haciendo y estamos aprendiendo, es adecuado, es suficiente. Y ver cómo entonces interactuaban estas unidades y cómo se resolvía utilizando un enfoque que es el que utilizan la mayoría de los programas comerciales, que es el enfoque secuencial, donde se resuelve cada unidad por separado en una secuencia de cálculo preestablecida, la cual implica, por supuesto, que si hay reciclo, es necesario entonces modificar un poco el diagrama de procesos para transformarlo en un diagrama de flujo sin reciclo, y a partir de eso entonces resolverlo utilizando este diagrama de flujo aproximado, que es este diagrama lineal, y luego entonces hacer que convergiera hasta el diagrama de procesos con reciclo utilizando el método de punto fijo, ¿ya? Porque parecía ahí una ecuación que une el valor del reciclo con el valor de la imagen del reciclo, ¿ya? Eso básicamente era como lo que les había pedido que revisaran, y recibí un correo que tiene 3 preguntas, ¿ya? Y que quisiera entonces desarrollarlas a partir en esta primera parte de la clase. Y después, dependiendo del tiempo que nos quede, la idea es continuar avanzando con la materia y comenzar a ver una introducción de ya sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a ver un poco de ambas cosas, ¿ya? Como les digo, si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, pero interrúmpanme por el correo para yo poder responder las dudas de inmediato, ¿ya? Entonces, aquí en la pantalla ustedes ven las 3 preguntas que tengo para desarrollar ahora. No obstante lo anterior, si a ustedes les surgen otras dudas, la pueden hacer de inmediato, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que me hacía Sebastián, de hecho, dice, la primera pregunta es sobre el iterador inicial. Dice que uno elige tanto para, en este caso, la unidad de proceso. Vamos a ponerle acá un nombre mejor, más como genérico, ya para no pensar solamente en un CSTR, sino que en general una unidad de proceso, cualquiera que ésta sea, como para el primer flujo de reciclo. ¿Ya? Debido, dice él, que al probar con distintos valores llegaba a distintos resultados. Si bien estos resultados eran bastante parecidos, me surgía la duda de cómo elegir el iterador inicial correcto, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esta primera pregunta, y para eso entonces voy a hacer una especie como de, digámoslo así, una especie de proceso inventado que ejemplifica algunos aspectos relevantes que creo que son interesantes de identificar para responder a todas las preguntas, la segunda y la tercera también que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, partiendo, vamos a definir que un diagrama de proceso habíamos dicho que lo podíamos definir como una interconexión de distintas unidades, ¿ya? Y las interconexiones se podían dar de distintas formas, ¿ya? Se podían dar, la introducción de esta parte de la materia, hay un video donde hablamos de interconexiones en serie, interconexiones en paralelo, a interconexiones, mezclas de ellas, ¿ok? Y entonces básicamente lo que está representado con rojo en las cajas son unidades de proceso, unidad 1, 2 y unidad 3, por ejemplo, las cuales tienen asociadas corrientes de proceso o de servicio, digámoslo así entonces mejor, corrientes de materia y o corrientes de energía, ¿ya? Las cuales interactúan dentro de las unidades de proceso para entonces producir una transformación que es propia de la característica que tiene la unidad de proceso en particular, y entonces transformar la materia prima o energía, ¿ya? Y vamos a hacerlo como más genérico, de hecho voy a
usar un poco la notación de mi especialidad de la ingeniería química, que es la ingeniería de sistemas, lo que ingresa en estas unidades también se puede entender como información, ¿ya? Y esta unidad de proceso lo que hace es transformar esa información para llevarla hacia otro tipo de información que es adecuada o útil para la siguiente unidad, que es otro centro de transformación. Ya nosotros como ingenieros químicos hablamos de transformación de materia, transformación de energía, pero realmente, si, como les digo, si lo vemos desde una perspectiva más como global, también podemos entender que es información, ya si lo vemos como vectores que tienen números y que estas unidades de proceso se resuelven ecuaciones para transformarlos en otros números, podemos entenderlos como también información, las cuales por supuesto representan fenómenos físicos, ¿ya? Que para hacer el contexto de la ingeniería química. ¿Ok? Entonces, para este diagrama de proceso que ustedes ven ahí, nosotros tenemos asociados ciertas ecuaciones, ¿ya? Y por ejemplo, la ecuación de la unidad 1, vamos a poner que es así, F1 simplemente. La ecuación de la unidad 2 y la ecuación de la unidad 3, como por inducción si quieren, también serían F1, F2 y F3, y cada una de estas unidades tiene asociada incógnitas propias de la unidad correspondiente, variables de decisión y parámetros. Ya vamos a poner acá 2 y 3, y vamos a poner si quieren también variables de decisión 1, 2 y 3 también. Ya estos son todos sistemas de ecuaciones que representan los modelos de esas unidades, ¿ya? O sea, básicamente, ¿qué determina que la caja U1 sea un reactor o una columna? Es básicamente el sistema de ecuaciones que describe el proceso de transformación de las entradas con las salidas, ¿ya? Entonces, este diagrama de procesos que yo les estoy mostrando, si se quiere resolver de una manera secuencial, ¿ya? Lo que uno debiese hacer es, primero y siempre, hacer un análisis de grados de libertad y llegar a la conclusión de que somos capaces de simularlo siempre y cuando conocemos las variables de decisión del diagrama de proceso. Entonces, básicamente, todo este diagrama de proceso, que lo voy a enmarcar ahora con una línea punteada, todo este diagrama de proceso que está aquí se puede resolver si y solo si conocemos los grados de las variables de decisión que cierran todos los grados de libertad, ¿ya? Independientemente de la topología del diagrama de proceso y del método de resolución, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, en el sentido que ya conocemos el valor de U, tenemos identificadas las variables de decisión, ¿ok? Entonces, si es que los grados de libertad son cero, somos capaces de resolverlo, y la técnica de cómo se resuelve es la que difiere entre un método secuencial y un método simultáneo, ¿ya? Siendo el secuencial aquel que me permite resolver unidad por unidad, ¿ya? Entonces voy a trabajar desde ahora en adelante solamente con el método secuencial, pero también por supuesto que esto se puede extrapolar sin mayores dificultades al método simultáneo de resolución, ¿ya? Entonces, la secuencia de cálculo tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Primero tiene que ver con la topología, ¿ya?, del diagrama de proceso, o sea, cómo las unidades interactúan entre ellas, cómo están relacionadas. Y el segundo punto, que es muy relevante, tiene que ver con justamente dónde está la información, ¿ya? Y como yo les comentaba, generalmente, ¿dónde está la información? Y por eso pongo U acá, porque básicamente tenemos que identificar dónde están las variables de decisión, a dónde afectan de manera inmediata las variables de decisión de este diagrama de proceso, ¿ya? Me refiero inmediata es que aparecen explícitamente en las ecuaciones que describen cada unidad, ¿ya? A eso me refiero. Entonces, tomando en consideración que nosotros estamos trabajando con un problema de análisis, si ustedes recuerdan, los problemas de análisis son aquellos en los cuales podemos decir que las unidades están definidas. Conocemos los parámetros constructivos de las unidades, ¿ya? Conocemos cuántos platos tiene la columna, conocemos cuál es el volumen del recipiente, conocemos el área de transferencia de calor, ¿ya? Y lo que estamos interesados es en analizar cómo esta unidad, que está construida, entre comillas por supuesto, porque realmente está en un papel, cómo estas unidades que están construidas reaccionan frente a cambios que yo puedo ejercer operacionalmente sobre ellas, ¿ya? Y eso básicamente es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el primer certamen, donde cambiamos la presión de la membrana y evaluamos cómo afectaban a la salida de la unidad
en este caso de selectividad y productividad de un determinado compuesto. ¿Ya? Ese análisis que nosotros hacemos, donde variamos las variables de decisión y observamos cómo afectan esas variaciones en las salidas, es lo que se conoce como análisis paramétrico. ¿Ya? ¿Y por qué se llama así? Básicamente porque, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que la diferencia entre variable y parámetro era que la variable puede variar, por supuesto, y el parámetro no. Pero cuando nosotros fijamos los valores de las variables de decisión y resolvemos este diagrama de proceso, entonces esas variables de decisión con valor fijo también se pueden, digámoslo así, mal llamar parámetros, ya porque se van a mantener fijos durante toda la simulación. Y después yo puedo hacer cambios y entonces vuelven a ser variables fijas hasta que termina la simulación, ¿ya? Entonces, ese análisis paramétrico que nosotros hacemos, ¿ya? Es el que estamos trabajando de distintas formas en este curso. Lo vamos a ver un poco más adelante también con, por ejemplo, la resolución de sistemas que se describen por ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, dicho eso, si nosotros identificamos que todo esto, ¿ya? Se puede representar como una gran función, ¿ya? Y esa gran función depende, por supuesto, de las variables de decisión y depende de las distintas incógnitas y los distintos parámetros, ¿ya? Entonces, la resolución de esto, cuando yo aplico un método de resolución, que le voy a poner f a la menos 1, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos un método de resolución, lo que básicamente hacemos es obtener la solución respecto a un valor de u fijo, ¿ya? Y si ustedes revisan, por ejemplo, la pauta del certamen, o si ustedes también revisan la pauta del certamen 1, o también si revisan nuevamente el ejercicio que yo les pedí que vieran en las clases pasadas, básicamente lo que nosotros hacemos después es construir una representación gráfica de este análisis paramétrico, donde nosotros generalmente ponemos, acá la variable o las variables de decisión en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas ponemos alguna variable que es importante de identificar para tomar decisiones, la cual depende de la variable de decisión y que se obtiene luego de resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Lo vimos, por ejemplo, que si esto le llamábamos selectividad en el certamen, básicamente observábamos algo como esto. Y entonces acá nosotros decíamos, esta es la presión de la membrana, y básicamente tomamos una decisión y luego explicamos esa decisión utilizando los conocimientos de la físico-química y bueno, todas las herramientas que ustedes disponen, que sus profesores les han enseñado con anterioridad. Entonces, básicamente, si nosotros en vez de llamarle a ese reactor de membrana, le llamamos ahora flowchart, básicamente esto replica. La única diferencia es que en vez de obtener la solución resolviendo una unidad, lo que hacemos es resolver un conjunto de unidades, pues esto es el f a la menos 1 del flowchart. Vamos a poner del diagrama de proceso. Y claro, ¿cómo llegamos a esta resolución? Es los métodos que hay, que básicamente yo les había dicho que era el método secuencial y el método simultáneo. Pero recordamos antes de todo que esto se puede hacer sí y solo si conocemos los grados de libertad, o sea, conocemos las variables de decisión, los grados de libertad, perdón, que son 0. Entonces, dicho eso, cada vez que resolvamos el diagrama de proceso o una unidad para distintos valores de U, o sea, cuando estemos haciendo un análisis paramétrico, tenemos que, bueno, justamente eso, resolver cada una de las unidades, y entonces si es que estas unidades, ahora nos vamos a meter adentro de la unidad de cada una de ellas, si es que esas unidades tienen unas funciones descritas por estos sistemas de ecuaciones que están enmarcados ahora en negro, ¿ya? Si esos sistemas de ecuaciones, F1, F2 y F3, son descritos usando ecuaciones no lineales, por ejemplo, las cuales no permiten un despeje, entonces tenemos que utilizar un método numérico para poder resolverla. Para, por supuesto, un valor de U dado, ¿no es cierto? Porque estamos en uno de estos puntos que conforman la respuesta que yo quiero obtener al final. Recuerden, por favor, no se les olvide que cada uno de estos puntos es una simulación.
Y en este caso, entonces, cuando estamos trabajando con un diagrama de proceso, implica entonces la simulación del diagrama de proceso, lo que es lo mismo, simular y resolver F1, F2, F3, y bueno, todas las que componen todas las unidades que hay. ¿Ya? Antes de seguir, fíjense que yo no he hablado de reciclo acá, ¿ya? Y es porque esta pregunta tiene dos partes. ¿Ya? La primera es cómo se elige el iterador inicial y luego cómo hablamos del flujo de reciclo. Entonces vuelvo acá. Entonces, cada punto que obtenemos para este análisis paramétrico implica la resolución de todas las unidades de proceso para un valor fijo de la o las variables de decisión. Entonces, si es que las unidades que componen este diagrama de proceso tienen sistemas de ecuaciones que son no despejables, o sea, no puedo implementar o no es muy inmediato la resolución algebraica mediante un procedimiento de despeje de las variables incógnitas de las unidades, cuando aplicamos un método secuencial, o sea, resolvemos cada unidad por separada, entonces utilizamos un procedimiento numérico, y para los procedimientos numéricos, recuerdan que yo les comentaba que en general un procedimiento numérico, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos un iterador inicial, probar si es que se soluciona el problema, y eso para eso calculamos unas normas, una norma, y si es que no se soluciona el problema, entonces lo que hacemos es una actualización, un update. Y ese update es el que vuelve a ingresar acá para la siguiente iteración, por ejemplo, iteración K más 1. ¿Ya? Por el caso del F1 estamos resolviéndolo, por eso aparece aquí X1, porque voy a resolver las incógnitas del sistema 1. ¿Ya? Y recuerdan, por supuesto, que esto es para los valores de U fijo, ¿ya? Porque estamos intentando obtener uno de esos puntos del análisis paramétrico. Entonces, efectivamente, cuando resolvemos estos sistemas de ecuaciones individuales mediante un método numérico, tenemos que darnos un iterador inicial. Y entonces acá está la primera pregunta. En primer lugar, sobre el iterador inicial que uno elige tanto para el CSTR, primero, ahí quedamos, para el CSTR. Entonces, independientemente de que si esto es un CSTR, una columna de destilación o, como les decía acá, una unidad de proceso, la cual, ahora voy a hacer una salvedad, debe resolverse mediante un método numérico, ¿ya? Si necesitamos darnos un iterador inicial, ¿ya? Y el iterador inicial es en sí un problema súper difícil de responder, ¿ya? O sea, cómo nosotros decidimos qué iterador inicial es adecuado es un problema súper complejo de resolver porque depende del sistema de ecuaciones. O sea, no puedo decir, por ejemplo, ya, como iterador inicial nos vamos a dar 5, 10 y 20, porque eso va a depender de las incógnitas, del tipo de incógnitas que tengamos y del tipo de sistema o equipo que se esté describiendo mediante este sistema de ecuaciones. Entonces, dar una respuesta como genérica para esta pregunta es de bastante complejidad. Sin embargo, podemos identificar algunas, digámoslo así, como características que comparten todas las unidades que permiten acercarse a la respuesta de esa pregunta, ¿ya? Y esas características, básicamente, uno dice, bueno, imaginémonos, por ejemplo, que esto es ahora sí vamos a poner la pregunta que me hacía en particular, Sebastián, si eso es un CSTR, ¿ya? Y ese CSTR tiene unas variables de decisión propias del CSTR, que están fijas porque estamos haciendo nuevamente uno de los puntos del análisis paramétrico. Tiene unos parámetros constructivos y parámetros de cinéticas, etcétera, que están fijos, y tiene como salidas un conjunto de incógnitas, las cuales van a ser la solución del CSTR cuando seamos capaces de resolver ese CSTR. ¿Ok? Y, Sebastián, si ahora tú te fijas, este CSTR que está acá, si nos fijamos particularmente en esta unidad CSTR, es un lugar donde ocurre una reacción química. Y esa reacción química es... Oh,
¿Aló? Sí, profe, sí se la escucha. Perdón, Se escucha que Fernando. algo, se cayó algo acá. Hay una F por ahí. Ya, y esta reacción química, vuelvo, esta reacción química es proporcional a muchas cosas. Por ejemplo, es proporcional a la concentración, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de las expresiones de Arrhenius, bla, bla. También es proporcional a, generalmente, pero no siempre, a la temperatura. Hay expresiones que se pueden asimilar a reacciones químicas que no dependen de la temperatura. Por ejemplo, las cinéticas de flotación, esas cosas son como, dependen de otras cosas más que de la temperatura. Y es proporcional también, y aquí es donde está lo interesante, al tamaño. ¿No es cierto? Y de hecho, tiene mucho sentido que sea proporcional al tamaño, porque el tamaño está directamente relacionado con el tiempo de residencia. Y nosotros sabemos que mientras más tiempo de residencia tenga algo, el efecto que tiene la reacción química es mayor. ¿Ok? Puesto que le damos más tiempo a las moléculas a las moléculas que ingresan al CSTR para que se encuentren y entonces produzcan la reacción. Entonces, de acá aparece una ventana de oportunidad para elegir un iterador inicial. ¿Por qué? Porque si el tamaño es grande, vamos a poner acá un tamaño grande, entonces lo que va a pasar es que la entrada va a ser muy distinto a la salida, porque tenemos un equipo que tiene un tamaño grande y por lo tanto la transformación es importante. Pero si por otro lado tuviésemos un tamaño pequeñito, que apenas se nota ahí en la pantalla, entonces lo más probable es que las entradas y las salidas sean casi iguales. De hecho, si es que, por ejemplo, para este caso el volumen del CSTA tiende a cero, entonces la entrada tiende a la salida. O sea, la salida, perdón, vamos a hacerlo bien. La relación de dependencia es en la otra dirección. Las salidas tienden a la entrada, ¿no es cierto? Porque tenemos un equipo que casi no existe, porque su volumen es pequeño. Entonces, tomando eso en cuenta, si es que nosotros tenemos problemas con identificar o con definir unos iteradores iniciales para este CSTR, podríamos usar este análisis que se llama homotopía y que es básicamente darse un iterador inicial en una condición extrema de la unidad, la cual tiene una solución que yo intuyo o que yo sé cuál es su valor. En este caso, por ejemplo, esa condición extrema sería que el volumen tiende a cero. Y cuando el volumen tiende a cero, entonces el X solución, ¿no es cierto?, básicamente sería muy similar a las condiciones de entrada. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos decir, si es que eso pasa, entonces yo podría decir que como el X0 tiene que ser muy parecido a la X solución, entonces defino un X0 como lo que es las condiciones de entrada. Y me dice, ya, sí, bien, pero eso es bajo una situación en la cual yo estoy en una condición extrema, donde el tamaño del equipo es pequeño. Pero ¿qué pasa si el tamaño del equipo no es pequeño, sino que es grande? Claramente, la condición de entrada no se parece a la solución. Pero igual tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ponernos en distintos escenarios y resolver varias veces este CSTR hasta dar con la solución definitiva. ¿A qué me refiero con eso? Que si es que proponemos, vamos a poner acá una parte 1, proponemos que el X0 para el CSTR corresponde a las condiciones de entrada, ¿ya? Y lo que hago a continuación es intentar resolver el CSTR y llego a solución, la solución se obtiene, le voy a poner ahí un OK porque encontramos solución, entonces listo, porque básicamente ese iterador inicial nos sirvió para obtener el X solución del CSTR. Pero también podría darse el caso de que ese iterador inicial no nos sirviera porque el tamaño del CSTR es tan grande que ese iterador inicial es muy malo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Podríamos tomar nuestro CSTR
¿no es cierto? Que tiene acá los valores de 1, que tiene acá el CSTR, acá tiene el alfa 1 y acá tiene el X1 solución, ojalá cuando termine de solucionar. Y entonces, en vez de resolver este CSTR, resolver este otro, este que es mucho más fácil de encontrar en un iterador inicial, uno chiquitito, que por supuesto va a tener un alfa 1 prima, le vamos a poner acá, porque no tiene por qué ser igual al alfa 1, ya que este CSTR pequeñito, por ejemplo, tiene las mismas cinéticas, tiene la misma temperatura, tiene las mismas energías de activación, etc., pero tiene un volumen que es más pequeño, o un área más pequeña, o un tamaño más pequeño. Y al hacer este tamaño más pequeño, ¿ya? Que es más pequeño que el volumen de este, o sea, vamos a poner acá que este tiene un volumen más chiquitito, al hacer el tamaño más pequeño de este, sí quizás ahora podemos intentar resolverlo utilizando entonces como iterador inicial las condiciones de entrada. Las condiciones de entrada. Y entonces, como el CSTR es más pequeño, entonces lo más probable es que ahora sí seamos capaces de encontrar una solución. Pero esta solución no es la solución del sistema original, sino que esta es la solución del del reactor pequeño. Pero esta solución del reactor pequeño claramente va a ser más parecida a la solución del CSTR más grande. Por lo tanto, eso podemos usar como X0. O quizás cuando lo resolvamos vamos a tener solución, o quizás no. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? Tomar esta solución del reactor pequeño y entonces volver a resolver el mismo CSTR, pero ahora con un tamaño un poquitito más grande. Y entonces encontrar una solución, X1, solución mediano ahora, para el reactor mediano, digámoslo así. Y entonces, ahora sí, utilizar esa información como X0, ¿ya? Y de hecho, esto se puede implementar en un ciclo for, ¿ya? Porque básicamente lo único que uno tiene que ir haciendo es, partiendo de un volumen pequeño, por ejemplo, un décimo del CSTR, darse un iterador inicial, que son las condiciones de entrada, resolver, y luego aumentar el tamaño del CSTR y utilizar la solución del CSTR más pequeño como el iterador para el nuevo CSTR. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una forma sistemática y que quizás podemos decir, sí, quizás como inteligente, de plantear un método para obtener iteradores iniciales en todos aquellos procesos en los cuales la etapa de transformación es importante, ya sea entonces reacciones químicas, ya sea quizás otro tipo de reacciones biológicas, por ejemplo. Y en general, si ustedes observan, cuando yo estoy haciendo estas simplificaciones, que como les decía, está dentro de un concepto más general que se llama homotopía, ¿se llama por ahí? Cuando nosotros hacemos estas simplificaciones, lo que estamos haciendo es identificar la parte del balance que describe la unidad que es compleja. ¿Y a qué me refiero con eso? Fíjense lo siguiente. Este CSTR que está acá, y en general, cualquier proceso que tenga algún tipo de transformación, recuerden que siempre podíamos llegar hasta esta representación general, más o menos la generación, es igual a la acumulación, que estamos trabajando con sistemas estacionarios, así que es 0. Entonces, si observan, lo que yo les acabo de explicar con estos diagramas es equivalente a, cuando tenemos un CSTR pequeño, en hacer que esta parte que está acá tienda a 0. Lo que implica entonces que la entrada tiende a la salida, lo que implica entonces que el iterador inicial puede ser asimilado a las condiciones de entrada, ¿ya? Entonces, para el CSTR podríamos realizar ese procedimiento siempre y cuando, utilizando las condiciones de entrada y utilizando el tamaño original, no se puede resolver de manera adecuada, ¿ya? Y como les explicaba, este problema de determinar el valor del iterador inicial es súper complejo. Y acá yo les acabo de dar simplemente un método para un tipo de unidad, aquellas unidades las cuales tienen este proceso de transformación. Pero si ahora somos capaces, y aquí nuevamente es parte de mi expertise, de mi área de trabajo de la ingeniería química, el ver las cosas como sistemas, o sea, como intentar sacar analogías
de los procesos y llevarlo hacia otros procesos quizás. Si estamos hablando de un CSTR, y por ejemplo, estamos hablando, voy a poner acá ahora segunda unidad, de un intercambiador de calor, el intercambiador de calor es algo súper similar, porque nosotros también tenemos variables de entrada, también tenemos soluciones y también tenemos parámetros constructivos. Pero claro, ahora, quizás en el intercambiador de calor, lo que es interesante, en este caso, por ejemplo, es determinar la temperatura de salida. ¿No es cierto? O sí, determinar la temperatura de salida, por ejemplo. Entonces yo sé que la ecuación que describe este intercambiador de calor tiene asociado términos de energía que ingresa, energía que sale, ¿ya? Y vamos a poner acá un más menos, un Q, ¿ya? Un Q punto. Y eso también va a ser igual a 0 porque estamos con acumulación 0. Entonces, si es que el intercambiador de calor no intercambia de calor, y aquí solamente hay un proceso de eso, de transferencia de energía, entonces este término es 0 o tiende a 0, y entonces la temperatura de entrada se parece mucho a la temperatura de salida, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿y qué implica eso? Cuando el calor tiende a 0, implica que el área del intercambiador de calor tiende a 0. Y estamos haciendo lo mismo que cuando trabajamos con el CSTR o con un sistema con reacción química, donde tirar la generación a 0 implica entonces que el volumen o el área o básicamente el lugar donde ocurre la reacción, vamos a poner reacción, se hace despreciable porque el tiempo de residencia tiende a 0. Cuando estamos hablando de un intercambiador de calor, por ejemplo, cuando yo digo que el intercambiador de calor es muy pequeño, lo que estoy diciendo es que la temperatura de entrada y la temperatura de salida se parecen mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo realizar el mismo procedimiento y entonces darnos como iterador inicial, por ejemplo, algo que se parezca, no lo voy a poner igual porque no puede ser igual, le voy a explicar de inmediato por qué. Muy parecido a la temperatura, por ejemplo, de entrada. No tiene que ser igual porque si no los delta T van a ser 0. Si los delta T son 0, no voy a ver nada. ¿Ya? O sea, quizás, por ejemplo, si sabemos que esto es un sistema que calienta, entonces podríamos decir que la temperatura de salida iterador inicial va a ser la temperatura de entrada más un delta pequeño. No sé, o multiplicado quizás mejor, que sea más genérico, multiplicado por 1, por ejemplo, 1,1, un 10%. ¿Ya? Y tenemos un área que es un décimo del área original. Y es más fácil resolver ese sistema porque hacemos que esta parte, que generalmente es la parte no lineal, porque acá está el delta t media logarítmico, porque ahí están los términos de las correlaciones que son no lineales, son menos importantes porque están multiplicados por un área más pequeña que las entradas y las salidas, que son términos que son, entre comillas, lineales. ¿Ya? Entonces, aquí aplicamos nuevamente el concepto de homotopía, pero ahora en un intercambiador de calor. Y si seguimos con la misma lógica, hay una actividad súper interesante. Esto va por otro lado, espérense. Ya, ahí sí. Hay una actividad súper interesante que ustedes pueden revisar está la resolución de una columna de destilación que está en el aula. ¿Ya? Y que básicamente uno se pregunta, ¿cómo puedes resolver una columna de destilación que en este curso no lo hacemos porque es súper largo, son días para llegar a una solución más o menos interesante? Pero cuando nosotros tenemos una columna de destilación, ¿ya? Y por ejemplo, si esta columna de destilación tiene asociadas relaciones no ideales, por ejemplo, hay coeficientes de actividad, hay fugacidades, hay una serie de términos, ¿ya? Este sistema de ecuaciones que hay que plantear, que es para cada plato, ya, están todas las salidas. Vamos a hacerlo bien. Ya. Para cada una de estas unidades que están acá, pensar en un concepto de homotopía igual es complicado, porque no es trivial, por ejemplo, decir, ya, ahora vamos a decir que esta unidad tiene un plato en vez de 20 o en vez de 100. ¿Por qué no, por qué no podemos hacer eso? Porque el número de ecuaciones cambia, ¿no es cierto? El sistema de ecuaciones aumenta, su tamaño disminuye, a diferencia de estos que están acá, donde básicamente lo que yo hago es modificar un término acá.
Pero en el caso de una columna de destilación, no es tan sencillo el concepto homotopío al decir, por ejemplo, ya n ahora va a ser un número chico, por ejemplo, 2 platos. ¿Ya? Porque no es trivial el llegar a esta representación, tomando en cuenta que la estructura del número de ecuaciones varía dependiendo del número de platos. Entonces, en estos casos, lo que se puede hacer es aplicar el concepto de homotopía, pero no considerando como única fuente de facilitar el cálculo el tamaño, sino que utilizar el concepto de homotopía como identificando otras fuentes que permiten simplificar los cálculos, utilizando, por ejemplo, supuestos que no aplican en la unidad de proceso. Por ejemplo, yo podría decir, como supuestos voy a utilizar que estamos en un sistema ideal. Entonces, cuando yo hago eso, de inmediato no necesito calcular ni los gamas, o sea, los valores son 1, ¿ya? Las actividades son iguales a las composiciones, las fugacidades son iguales a las presiones, entonces, básicamente, ya hay una fuente de dificultades de cálculo que se elimina o que se reduce, y también, tomando en cuenta eso, yo también podría considerar que en vez de utilizar la expresión de Dalton y Raoult, o en vez de utilizar unas presiones de vapor, etcétera, yo también podría utilizar más aproximaciones, por ejemplo, utilizar volatilidades relativas, que esas son hacen que los sistemas sean mucho más sencillos de resolver. Y entonces, obtener una solución, X solución, vamos a poner acá, de la columna simplificada, y una vez que resuelvo con este sistema ideal, con estos supuestos que no aplican realmente, utilizar esta solución para ahora sí intentar resolver la columna real, con las relaciones que realmente son importantes. Entonces el concepto de homotopía, lo que hace, Sebastián, básicamente es darte herramientas para poder encontrar iteradores iniciales que resuelvan tu sistema mediante un procedimiento de simplificación del problema original, y por lo tanto, al momento de simplificarlo, los iteradores iniciales que tú escoges, que son más parecidos a la entrada, tienen más posibilidades de ser las soluciones, o están más cercanos a ser las soluciones, perdón. Y una vez que obtengo esa solución, entonces utilizar esa solución del sistema simplificado como iterador inicial para el sistema complejo. ¿Ya? Entonces ahí hay una metodología sistemática que intenta resolver a la pregunta que tú me hacías en relación a cómo nosotros definimos el iterador inicial. ¿Ya? Lo bueno de esto es que como hacemos análisis paramétricos, ¿ya? Voy a volver a la primera parte, como hacemos análisis paramétricos, una vez que resuelvo para la primera condición de U, por ejemplo, para la primera membrana, para la primera presión de membrana del ejercicio del certamen, entonces la solución que obtenemos la podemos utilizar como el X0, y solamente la homotopía la aplicaríamos para la primera solución, pues ya el resto podemos ir guardando la solución del último análisis paramétrico como iterador inicial para el siguiente análisis paramétrico. ¿Ya? Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, quisiera preguntarle si ¿te queda claro eso? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces ahora continúo con la otra pregunta que me hacía, y era, que está dentro de eso mismo, y que es, ahí dice, el flujo de reciclo ahora. Ya, entonces ahora vamos a pasar al flujo de reciclo, ya. Pero ojo con esto. Les decía que no había hablado de flujo de reciclo, y por lo tanto, esto que ustedes les acabo de contar se aplica tanto para una unidad, para múltiples unidades, para un problema secuencial, para un problema simultáneo, para todo básicamente. El concepto siempre es el mismo, ¿ya? Y ahora, la pregunta que me hace Sebastián implica que tengo que agregarle acá por ejemplo, una corriente que no me permite resolver esto de manera secuencial directamente, ¿ya? Y que eso es lo que nosotros habíamos dicho que le llamábamos reciclo, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente que ustedes están viendo en verde ahí, genérica, digámoslo así como
geométricamente quizá, como visualmente, gracias, esa es la palabra, visualmente, es fácil observar que es una corriente de materia que hace que las soluciones de la unidad 1, en este caso, dependa, claro, la unidad 1, el valor de la solución de la unidad 1, dependa de ella misma. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una recirculación de la información y sabemos que ese flujo que ingresa, ese flujo verde que ingresa a la unidad 1, se debiese haber obtenido resolviendo la unidad 1 previamente. Pero no podemos resolver previamente la unidad 1 porque la queremos resolver, ¿ya? Entonces es como una especie de, de loop que aparece, es como, no sé, dark, ¿ya? En el sentido de que para resolverla necesitamos conocer el futuro, ¿ya? Pero no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos trabajar utilizando el método secuencial de resolución de diagrama de procesos, ahí claramente lo que teníamos que hacer, que yo les comentaba, era intentar describir un diagrama de procesos aproximado que sí tiene una solución secuencial, y para eso lo que hacíamos era identificar la o las corrientes que reciclan información, pueden ser varias, si hay más de un reciclo, y entonces hacer una modificación en el diagrama de procesos para que no existan esos reciclos de información, ¿ya? Y entonces sí podríamos resolver este diagrama de procesos aproximado, ¿ya? Entonces, un par de cosas interesantes de esto, ¿ya? Ustedes vieron, al menos han visto 3 ejercicios completos de resolución de diagramas de flujo, los cuales se ha elegido como variable de tearización, o sea, aquella variable que nosotros vamos a cortar para transformar un diagrama de procesos que tiene un reciclo en un diagrama de procesos que no tiene reciclo, y ustedes siempre han visto, en los videos que están disponibles en la página del curso, que la variable de tearización, perdón, la corriente de tearización es la corriente de reciclo, ¿ya? Pero eso no necesariamente siempre es así. Si ustedes observan, el reciclo de información no depende de una corriente, sino que depende de un conjunto de corrientes que su unión, entonces, son las que hacen que se recicle la información. Y para explicarles esto, les puedo poner un contraejemplo, ¿ya? Si en vez de, si ustedes observan acá que aquí está esta corriente de reciclo, y que entonces ustedes dicen, ah, pero como aquí hay un reciclo, entonces la información se recircula. Si es que esta corriente que voy a borrar ahora no existiera, o sea, si es que esto es así, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tienen algo como eso. Entonces, ahí no hay un reciclo de información. Solamente lo que pasa es que hay que cambiar la secuencia de cálculo. Porque en vez de partir por la unidad 1, podría partir por la unidad 3. Y luego resolver 3, 1, 2. Y ahí no necesito cortar el reciclo porque no existe un reciclo de información. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que básicamente, voy a volver a la configuración original, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquiera de las corrientes que participan en el reciclo de la información son candidatas a ser corrientes de tearización. Entonces nosotros podríamos resolver mediante el método secuencial y punto fijo este diagrama de proceso con esa corriente de reciclo tearizada, así, pero también en vez de haber escogido esa, podríamos haber escogido esta otra. ¿Ya? Ahí también cortamos el reciclo de información y entonces este diagrama de procesos se transforma en un diagrama de procesos lineal. O podríamos haber cortado ahí. Y nuevamente vuelve a ser un diagrama de procesos lineal. La elección de cuál corriente yo defino como corriente de tearización implica la secuencia de cálculo que va a tener el diagrama de procesos aproximado. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Mira, vamos a partir desde la base. Voy a volver a escribir esta unidad de proceso. Esto era así. U2 teníamos el U3 y ahora sabíamos que acá había un reciclo.
Ya. Entonces, vamos a poner distintos casos y ustedes van a ver cómo se determina la corriente de teorización. ¿Qué significa la definición? O sea, ¿cómo afecta la definición de la corriente de teorización? ¿Ya? Entonces, primero vamos a partir con el más obvio. Vamos a poner acá con azul, solución 1 o propuesta 1. La propuesta 1 va a ser que la corriente de teorización va a ser el flujo de reciclo. O sea, vamos a ponerle nombre ahora a los flujos F1, F2, F3, F4, F5 y FR. ¿Ya? Entonces, primer caso vamos a decir que la corriente de teorización es la corriente de reciclo. Entonces, bajo esa lógica, entonces acá ponemos unas tijeras ahí que cortan esta corriente, y entonces acá tenemos que aparece una corriente de proceso extra, y entonces decimos que acá está el FR y acá está la imagen del FR. ¿Ok? Y entonces lo que nosotros hacemos es que la secuencia de cálculo para este diagrama de procesos aproximado tendríamos que decir, dado F1 y F2, que generalmente como vienen de afuera del diagrama de procesos, y esto es un problema de análisis, son valores conocidos. ¿Ya? Dado, por supuesto, acá tendríamos que agregar dado un FR0. ¿Por qué le pongo FR0? Porque es el supuesto valor del reciclo que tendría, porque recuerden que pasa a ser una corriente de teorización que la tenemos que hacer converger. Entonces voy a poner dado un flujo de reciclo que nosotros nos damos. Y ahí Sebastián me hacía la pregunta, ¿y cómo nos damos ese flujo de reciclo? Entonces yo le voy a responder a la pregunta en 5 minutos más. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo acá, dado un FR0, y lo vamos a dejar con signo de interrogación, pero asumamos que lo conocemos. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos el FR0, entonces la secuencia de cálculo sería, de manera ordenada, sería A, vamos a resolver U1, ¿no es cierto? B, vamos a resolver U2, C, vamos a resolver U3, y con el U3 vamos a obtener un G de FR0. ¿Y qué hacemos a continuación? Como una vez que tenemos el G de FR0, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacer es comparar, vamos a poner acá un paso D, que sería comparar el valor del reciclo que nos dimos con el GFR0, ¿no es cierto? De alguna forma, restando, norma, comparar, ¿ya? Y si es que la comparación indica que son iguales, y aquí vamos a poner iguales pero entre comillas, porque no necesariamente tienen que ser perfectamente iguales, hay una tolerancia. Si es que son iguales, entonces OK. Y si es que no son iguales, vamos a poner acá sí, y si es que no, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es una actualización, y la actualización implica que me voy a dar otro valor del FR0. Y voy a resolver esto iterativamente, ¿ya? Caso 1 es este, ¿ya? Y la actualización, para que se acuerden, esto generalmente es el método de punto fijo. ¿Y eso qué implica? Implica que uno reemplaza o hace una ponderación entre el valor que me di, el valor anterior, multiplicado por 25 y 75%, y ahí voy haciendo los cálculos, ¿ya? Método de punto fijo. Y recuerden que todo esto es para un valor de U fijo, porque estamos haciendo un análisis paramétrico, lo que implica que estamos intentando obtener uno de los puntos que está ahí, para un valor fijo de U, ¿ya? Entonces, nuevamente aplica todo lo que les acabo de contar para una unidad de procesos, pero ahora pensando que la unidad de proceso es todo este sistema en conjunto, grande, ¿ya? O sea, esto es para un U fijo, ¿ya? Y claro, lo que hay acá, seguro que ustedes recuerdan que acá lo que hay es un ciclo while. ¿Por qué es un ciclo while? Porque tenemos que repetir este bucle hasta que eso se cumpla, hasta que las dos cosas sean la imagen y lo otro sea igual, ¿ya? Entonces ahora vamos a definir un segundo caso, y por mientras que vamos a definir el segundo caso, quisiera preguntarles si tienen dudas. ¿No? Ya.
Si tienen dudas, yo les digo. Ya, vamos entonces ahora a definir un segundo caso. ¿Ya? Entonces, el segundo caso que vamos a definir, vamos a poner con rojo ahora, entonces caso 2. La corriente de tearización no va a ser escogida como el flujo de reciclo, ¿ya? Sino que, como yo les había comentado, puede ser cualquiera de las corrientes que participan en el reciclo de información. Y entonces yo podría definir como caso 2 que lo que voy a hacer es cortar ahora mi diagrama de procesos en la unión que hay entre 1 y 2. Entonces, cuando yo hago eso, transformo este diagrama de procesos en uno que también es lineal, ¿ya? ¿Cómo va a ser lineal? Puesto que ahora aparece algo como eso, y entonces acá teníamos, esto era F2, entonces acá teníamos F3, y acá teníamos, voy a ponerlo con el mismo color para que no se nos vaya, tenemos acá un F3, y acá ahora tendremos un G de F3. ¿Ya? Vamos a tener ahora un valor, otra corriente que está en otro lado. ¿Ya? Y entonces, si nosotros definimos como caso 2, no sé cómo le llamamos a esta tearización, entonces vamos a poner acá ahora, como caso 2, que la tearización ahora está en F3, ¿ok? Entonces, la secuencia de cálculo cambia. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos, dado el F1 y el F2, que son valores conocidos para un U fijo, que generalmente, o sea, para este caso tiene toda la pinta de que estos van a estar directamente relacionados con los grados de libertad del sistema, las variables de decisión. Entonces, dado F1 y F2, y nuevamente, dado una corriente el iterador de la corriente de tearización, pero ahora tiene que ser un iterador distinto, porque no es FR la corriente de tearización, sino que ahora es F3. Entonces vamos a decir, dado un F3 0, y la secuencia de cálculo entonces diría, ¿qué resolvemos primero? Entonces uno dice, me voy a fijar en lo anterior y voy a decir, lo primero que resolvíamos antes era U1. ¿Podremos resolver U1 primero? No. ¿Por qué no? Porque si bien conocemos F2 y F1, no sabemos el valor de FR, porque se va a obtener una vez que resolvamos F3, o sea, la unidad 3. Por lo tanto, no podemos partir con la resolución de U1. Así yo digo, pero si es que no podemos partir con U1, ¿con cuál partimos? Con U2. ¿Por qué con U2? Porque yo medí el valor de F3. Entonces resolvería U2, luego resolvería U3, luego resolvería U1, y entonces cuando obtengo U1, lo que obtendría sería el valor de G, pero ahora sería G de F3 0. Y entonces el paso siguiente sería comparar. ¿Y qué vamos a comparar ahora? Vamos a comparar el F3 0 con el GF3 0. Y nuevamente nos preguntamos, y acá es lo mismo que habíamos hecho antes, si son iguales, entre comillas por supuesto, entonces si la respuesta es sí, entonces terminó. Y si es que no son iguales, hacemos una actualización, y esa actualización entonces va ¿a dónde? Acá. ¿Ya? Y por supuesto, si es que en vez de, como por, digámoslo así, como por inducción, si es que en vez de escoger, vamos a poner un caso 3 acá, pero ahora lo vamos a dejar expresado así con una nube, porque al final lo pueden hacer ustedes si es que quieren probar el nivel de comprensión de esto. Si es que como corriente de tearización definimos F4, C4 va a ser la corriente de tearización, entonces la secuencia de cálculo no sería la que habíamos contado antes, pues la secuencia de cálculo ahora sería U3, U1 y U2, y luego tendría que comparar el F4 0 con, vamos a ponerle acá la comparación como se hace, con el G de F4 0. ¿Ya? Entonces, para responder la pregunta de Sebastián y que quede bien claro esto, la definición de la corriente de tearización tiene dos características. Una es que afecta la secuencia de cálculo y dos, que
uno, que afecta a la secuencia de cálculo, perdón, y la segunda característica que tiene esta definición es que tiene que ser cualquiera de las corrientes que participan en el reciclo de información. Entonces uno dice, desde ese punto de vista, yo podría elegir cualquier corriente de esas, ya sea FR, F3 o F4. Claramente no puedo elegir F5 porque no participa del reciclo, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, entonces puede ser cualquiera. Y la respuesta es sí, puede ser cualquiera, pero hay una tercera característica en la elección de la corriente de teorización, que es que cuando yo defino una corriente de teorización, tengo que darme un valor inicial. Y entonces, dependiendo de la corriente que yo decida que va a ser la corriente de teorización, es el valor inicial que tendría aquella. Entonces, en el caso 1, por ejemplo, que aparece acá en la pantalla, donde yo decidí que la corriente de teorización iba a ser el reciclo, yo tengo que darme, voy a responder ahora a la pregunta que me hacía Sebastián, voy a tener que darme una corriente de reciclo inicial. De hecho, vamos a decir así, un valor de la corriente de teorización inicial, ¿ya? Porque ya vimos que dependiendo de dónde corto el diagrama es donde comienza, donde corto el diagrama es la corriente que me tengo que dar. Entonces, si estábamos en el caso 1, me tengo que dar una corriente de reciclo inicial. ¿Y cuál es una corriente de reciclo inicial buena? Bueno, la mejor de todas, ¿ya? ¿Cuál sería el FR0? La mejor de todas sería aquella que hace que FR0 sea igual a GFR0. Esa sería la mejor. O sea, si nosotros pudiésemos hacer eso, solucionamos el problema antes de meterle ecuaciones y todo, porque nos dimos la solución. ¿Ya? Pero eso no va a pasar, pues, porque nosotros a priori no sabemos. Entonces, una corriente de reciclo inicial, o mejor, una corriente de teorización inicial, es aquella corriente, una corriente de teorización inicial buena, es aquella que tiene un sentido físico. ¿No es cierto? Claramente no puedo darme como corriente inicial una corriente que tenga flujo negativo o temperaturas que disminuyen en vez de aumentar si es que tenemos un proceso de calentamiento, etc. ¿Ya? Y desde un punto de vista más general, cuando hablamos de un sentido físico, también tiene que ver no solamente con el valor de las variables que componen la corriente, sino también con su significado, que el significado de esa corriente tenga un sentido físico. Entonces, si ustedes observan en los ejemplos que están disponibles, cuando definimos que la corriente de teorización es la de reciclo, lo que hacemos es decir que la corriente de reciclo inicial es el flujo total, por ejemplo, decimos que es 0. ¿Ya? ¿Y por qué uno dice que es 0? Porque físicamente sí tiene sentido que una corriente que un diagrama de procesos no tenga reciclo. Tiene sentido eso. ¿Ya? Entonces, es de toda lógica, si es que no conozco nada de la corriente de reciclo, decir, ok, como no sé nada, voy a asumir que este diagrama no tiene reciclo. Lo que es equivalente a decir que el FR tiene un flujo total 0. Y resuelvo el diagrama de procesos completo, y entonces voy a tener un GFR que va a ser, por supuesto, distinto de 0. Eso va a implicar que no voy a poder resolver el diagrama de procesos, la ecuación de punto fijo en la primera iteración. Claro, porque no son iguales. Pero tiene la gracia de que este valor que está acá ya tiene un sentido físico, ya que se resolvió y es el resultado del diagrama de procesos, el cual sí se puede usar como un iterador inicial para el FR0. Y ahí podemos volver a nuevamente aplicar el concepto de homotopía, que es que como no tenemos la capacidad de conocer un buen FR, iterador inicial, entonces utilizo uno que está en una condición extrema. Habíamos dicho que una condición extrema era cuando el volumen tendía a 0, cuando el área tendía a 0, cuando las relaciones termodinámicas tendían a ser algo sencillo, y en este caso la homotopía se aplicaría como una condición extrema donde no hay reciclo. Y ahí obtenemos un primer iterador. ¿Ya?
Y entonces nos preguntamos, si es que esta elección de este reciclo inicial para esta condición, para este concepto de homotopía, ¿se puede aplicar también cuando yo decido cortar el diagrama de proceso en el F3? ¿Puedo yo partir con un F3 0 para el segundo caso, o sea, para este que está acá? ¿Puedo partir con un F3 0 igual a 0? Y probablemente la respuesta ahí sea no. ¿Por qué no? Porque si yo a esta unidad de proceso le agrego 0, lo que va a salir acá va a ser 0. Y lo que va a salir de la unidad 3 va a ser 0, lo que va a salir del reciclo va a ser 0, y lo que va a salir acá va a ser 0, y voy a tener una solución trivial, espuria que se llama. Entonces, el concepto de homotopía no es muy fácil de aplicar en, en la elección de la corriente de reciclo, si es que yo la defino como, o sea, la corriente de teorización, si yo la defino como F3. Y lo mismo pasa con F4, ¿ya? Entonces, en síntesis, cuando resolvemos un diagrama de proceso con un método secuencial, influye el valor la corriente, incluye la corriente de teorización para elegir su valor inicial. Entonces, lo que hay que hacer es identificar una corriente de teorización la cual rompa el reciclo, como es el caso del flujo de reciclo, la cual rompa, perdón, el reciclo de información, en este caso como el reciclo, y entonces elegir aquella que podamos dar un iterador inicial con un valor fácil de implementar. Por ejemplo, que el flujo no existe y que obtengamos resultados que tienen sentido físico. Entonces, Sebastián, para responder a tu pregunta que me decías la segunda parte, que decía, flujo de reciclo inicial, si es que yo defino que la corriente de teorización es el flujo de reciclo, entonces un iterador inicial puede ser 0. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, vamos actualizando el valor del iterador inicial hasta llegar a una respuesta. Entonces, Sebastián ahí me dice, debido a que al probar con distintos valores llegaba a distintos resultados, que si bien estos resultados eran bastante parecidos, me surgió la duda de cómo elegir el iterador inicial correcto. Entonces aquí, Sebastián, básicamente, a ti te pasa eso, probablemente, porque si ahora ustedes revisan las PPTs y, bueno, el material que hay disponible en el aula, por supuesto, cuando nosotros graficamos, vamos a hacer un gráfico ahora para intentar terminar la respuesta. Cuando nosotros graficamos en el eje X, por ejemplo, el número de iteraciones, las iteraciones del método de punto fijo, o sea, las iteraciones que hay que hacer para que estas dos cosas converjan, ¿ya? Esta que está acá, para que no se le olvide, esta actualización, esa es la actualización de punto fijo. Si nosotros graficamos en iteraciones, iteración 0 hasta la iteración final, por ejemplo, y lo graficamos versus la norma de la diferencia entre el valor de LFR menos el G de FR, lo que nosotros vamos a observar que si es que partimos de un valor muy lejano, vamos a partir ahí arriba, pero a medida que vamos resolviendo las iteraciones, esto va a ir descendiendo, ¿ya? Pero sucede algo. El método de punto fijo utiliza solamente información que se llama información de primer orden, o sea, no ocupa valor de las derivadas. Por lo tanto, su tasa de convergencia es muy, muy, muy baja cuando estoy próximo a la solución. Entonces, ¿qué te podría haber pasado a ti, Sebastián? Que probablemente, dependiendo del iterador inicial al que tú llegas, probablemente voy a llegar en un número de iteraciones máxima a este punto o a este punto que están acá. Que si bien son muy similares, resulta que no son exactamente iguales. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, por ejemplo, si voy a partir con iterador inicial 0, aumentar el número de iteraciones máximas para intentar llegar siempre a una solución que tenga menos diferencia entre los valores que obtienes con distintos iteradores iniciales. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe. De hecho, eso me había pasado, que le había dado muy pocas iteraciones máximas y ¿Viste? me ¿Viste? iba Yo mal. no creo en la...
La prestidigitación, pero la chunté. Ya. Segunda cosa que me pregunta para esta parte, ¿ya? Dice, en segundo lugar, es si al hacer la comparación entre la fracción de reciclo con el flujo dado inicialmente influye al usar una matriz de columnas o una matriz de filas, ¿Profe? no influye. ¿Profe? Pero sí es importante algo, ya que también es, que voy a tomar eso como base para poder intentar responder o sea, para intentar aclarar un punto que puede que sea algo que sea necesario reforzar, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una resolución de un flowchart con un método secuencial, utilizando este procedimiento de tearización y convergencia de punto fijo, ¿ya? Si ustedes observan, estas variables no se llaman variables de iteración, se llaman variables de tearización, ¿ya? Y la diferencia de nombre implica también una diferencia en el procedimiento, ¿ya? ¿En qué sentido? Que cuando nosotros iteramos con una variable, generalmente lo que queremos hacer es que esa variable en particular sea igual al valor que obtengo al momento de resolver el sistema. El valor que me doy sea igual al valor que obtengo. Pero la teorización se entiende como una iteración ¿Profe? cuando estamos trabajando con corrientes. Dime. ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Valentina? ¿Valentina, me escuchas? ¿Aló? No Ya, sé si es me que mi quedé. internet está muy inestable. No sé si Ya. se escucha. BTR Eh, probablemente. Cuénteme. sí, sí. Creo Dime. que no se mandan al minuto mis mensajes. Cuéntame, Valentina. No, de hecho no. Ya, que tengo la duda porque en el momento en que hacíamos la teorización en F3, Ujú. eh, me parece que igual afecta el hecho de que yo corto y me estoy dando un valor como que depende solo de lo que yo me doy. En cambio, cuando yo corto el FR, yo estoy partiendo con F1 y F2 igual, que eso sí conozco, eso igual afecta, ¿o no? Sí, también afecta. Ya. Así es. Tiene toda la razón. Hay otra forma también de identificar una buena forma, o sea, un candidato a corriente de teorización que sea útil. Pero, profe, Dime. ¿para eso puedo usar la matriz de incidencia? Sí, por supuesto que sí. Porque Sí, igual de todas creo maneras. que ahí puedo ver cuál es más conveniente, pues, Así es. y ver si Sí, lo hago secuencial. pero sí, de todas maneras, Felipe, si se puede usar la matriz de incidencia, y la matriz de incidencia es una muy buena herramienta para identificar cuál te sirve, pero también la matriz de incidencia, eh, yo creo que al final se tienen que hacer, es una combinación de dos cosas, porque la matriz de incidencia te da la idea de la topología ordenada de una forma, o sea, vista de una forma mucho más fácil de identificar el candidato de corriente de teorización, pero yo creo que hay que combinarla también con lo que les comentaba ahora. O sea, básicamente la matriz de incidencia te dice cuál es la variable o cuáles son las variables candidatas a ser corriente de teorización, pero no te dice, no te da input respecto a la facilidad o cuál de las corrientes que yo elijo tiene mayor posibilidad de obtener un valor de una corriente inicial, valor de la corriente de teorización inicial que sea fácil de obtener, ¿cachai? Entonces es una mezcla, Felipe, de las dos cosas. ¿Sí? Sí, se entendió. Ya, súper. Estamos Entonces, bien. al respecto, volviendo a este tema, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una corriente de teorización, que es como una especie de extensión de una variable de iteración, nosotros lo que hacemos es hacer que las corrientes sean prácticamente iguales. Vamos haciendo que converja de una manera, o sea, haciéndolo, como les decía, iguales, ¿ya? Que se parezcan mucho. Espérate que tengo que dejar de compartir la pantalla un momento, puesto que se me quedó pegada. Dame un momento, por favor. Dejar de duplicar. Ya, ahora sí.
Vuelvo a hacerlo. Ahí sí. Ok, entonces, a lo que voy. Perdonen ahí las interrupciones técnicas. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros queremos hacer que dos corrientes sean iguales o muy parecidas, lo que tenemos que hacer es que todos sus componentes que son relevantes sean parecidos o muy cercanos a ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es importante, porque esto depende del problema, ¿ya? Si es importante el flujo total, las composiciones XI, XA, por ejemplo, XB, XC, y la temperatura, y quizás la presión también, y muchas otras cosas más, entonces, porque están involucradas estas variables en estos modelos de cada una de las unidades de proceso, hay veces, por ejemplo, que la temperatura no me entrega información, puesto que no es una variable interesante desde el punto de vista del análisis, ya porque, bueno, así está planteado el problema, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, del método de Otto-Williams, en el diagrama de Otto-Williams, por ejemplo, pero hay otras veces que sí. Entonces, si es que son importantes todas estas variables, entonces nosotros queremos hacer que todas ellas converjan, que todas ellas sean iguales, ¿ya? Entre el flujo de reciclo y la imagen del flujo de reciclo. O sea, el G de flujo total, el G del XA, el G del XB, el G del XC, el G de la temperatura y el G de la presión. Queremos hacer que esto sean iguales. Entonces, la comparación que hay que hacer, o sea, donde nosotros ponemos convergemos y hacemos este FR menos G de FR, ¿ya? Y eso tiene que ser menor o igual a una tolerancia. Esta resta implica que tengo que restar flujo total menos la imagen del flujo total. XA menos la imagen del GXA. O sea, tengo que hacer la resta de todo con todo. O sea, esto básicamente, esta resta es equivalente a poner flujo total menos G de flujo total. XA menos G de XA. T menos G de T. P menos G de P. ¿Ya? Y esto luego sacarle la norma. Y si ustedes recuerdan, cuando yo aplico normas, las normas son equivalentes a por ejemplo, una hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, cuando los catetos tienen órdenes de magnitud distintos, lo que hay que hacer es normalizar. ¿Y cómo se normaliza acá? En vez de hacer esta resta, lo que podemos hacer es hacer una resta partido por el valor. Ya sea partido por el valor que me doy o partido por el valor que obtengo como imagen. ¿Ya? O sea, básicamente podría yo, en vez de hacer esta comparación, podríamos hacer mejor una comparación en tanto por uno. ¿Ya? Podríamos poner FR menos G de FR, por ejemplo, flujo total, partido por el FR total. Entonces, de esa forma, lo llevamos todo a un porcentaje de variación respecto al valor que yo medí. ¿Ya? Y ahora sí puedo aplicar entonces esta resta. Pero hay que tener cuidado porque si yo me doy como iterador inicial 0, la primera vez que yo intento resolver esto, no puedo hacer la comparación, lo puedo hacer desde la segunda en adelante. ¿Ya? Porque va a quedar un valor dividido por 0. ¿Ok? Entonces las comparaciones, recuerden, son de todos los componentes, de todos los elementos que componen las corrientes, y si tenemos órdenes de magnitudes distintas, hay que dividir para que quede todo en elementos comparables. ¿Ya? Ok, y esto, Sebastián, da lo mismo si es que esto es son vectores fila o vectores columna. Lo importante es que la resta tiene que ser columna con columna o fila con fila. ¿Ya? Tiene que ser así o así. No pueden haber mezcla de ellos porque te va a generar un problema de dimensiones. ¿Ya? Y la última pregunta es sobre al hacer el ciclo while, ¿es necesario mantener o variar la matriz de variables de decisión? Ya, la pregunta también es Profe, súper interesante. es que ahí me había equivocado. Era no dentro del ciclo while, era dentro del ciclo for. Ya, ok. ¿Y el ciclo for, Sebastián? ¿Y para qué ocupas el ciclo for? ¿Para ir Era cambiando el valor? para el eta, porque quería Ok, probar con distintos ok, eta. sí, sí. Entonces, lo que no estaba seguro era como Esa, ¿no es cierto? si, El eta. sí, Ya, ¿cómo se llama? Porque al obtener al final las concentraciones de reciclo,
¿Sí? volvían a entrar con esa concentración, entonces Sí. no sabía si tenía como que actualizarlo o dejarlo así porque me iba a dar un mejor resultado hasta cerca del resultado. Sí, ya mira, ya Sebastián, es una súper buena pregunta que yo creo que la puedo responder con la primera parte que estábamos comentando, que está acá, ¿ya? Nuevamente, volviendo a la primera parte, lo que les comentaba es que nuestra idea no es simular por simular, ni usar MATLAB por usar MATLAB simplemente, sino más bien es utilizar las herramientas de cómputo que tenemos y de cálculo para hacer estos análisis paramétricos que nos permiten tomar decisiones, ¿ya? Entonces, la construcción de este gráfico, que es como el gráfico que queremos llegar para identificar puntos de operación máximos, mínimos, quizás puntos de operación que afectan la seguridad, etc. O sea, para identificar puntos de operación, es equivalente, para construir este gráfico lo que tenemos que hacer es, dados distintos valores de las variables de decisión, simular nuestra, ya sea unidad de proceso o diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, si pensamos que ahora este valor de solución es la solución del diagrama de procesos completo, y en este caso, como dices tú, Sebastián, lo que estamos haciendo es evaluar distintos valores de eta, ¿ya? Lo lógico es que para cada valor de eta 1, eta 2, eta 3, hasta el último eta que tú quieras probar, cuando yo resuelvo el flowchart, o sea, cuando obtengo este punto finalmente, que para resolver el flowchart lo que hago es hacer este while, ¿ya? O sea, este while que está acá, o sea, todo esto que es básicamente la resolución de secuencial, de manera iterativa, hasta hacer converger la corriente de teorización, todo esto se hace para una variable para las variables de decisión fija, en este caso tu pregunta en particular para un eta fijo, ¿ya? Porque estoy analizando cuál es el resultado de un diagrama de procesos para un valor de eta dado, eta sub i, por ejemplo. Entonces, si yo quiero probar con distintos valores de eta, lo que yo podría hacer acá, lo voy a poner acá mismo, es poner un for, por ejemplo, este for que lo voy a dejar así, for i, por ejemplo, desde 1 hasta, creo que esto, voy a poner n, da igual, este n. Este for que uno hace habitualmente es para ir recorriendo un vector de posibles valores de eta, ¿no es cierto? O sea, nosotros acá ponemos eta es igual al eta vector posición i, ¿no es cierto? O sea, acá lo que hacemos nosotros es fijar la variable de decisión. Entonces, una vez que fijamos la variable de decisión, resolvemos el while. O sea, acá entonces tendríamos que usar el while acá, y entonces acá tendríamos que definir la tolerancia, la iteración del punto fijo, la comparación, tendríamos que darnos el FR0, todas las cosas que aquí están. Y una vez que nos metemos al while, lo que tenemos que hacer acá entonces es actualizar la ecuación de punto fijo hasta que converja el diagrama de procesos. O sea, dentro del for, dentro de este for que está acá arriba, para cada recorrido del for, tengo que resolver este while completo, manteniendo fijo el valor de eta. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo yo es, dado un valor de u fijo, hacer que este diagrama de flujo converja. Y una vez que converge, o sea, una vez que salgo del while, entonces guardo la solución de interés, guardo entonces xs para un valor de eta sub i, y una vez que lo guardo entonces, lo que hago a continuación, lo que hago a continuación es devolverme para probar el siguiente valor de eta, o sea, nuevamente fijarlo. Dicho eso, básicamente, intentando responder a tu pregunta, el ciclo for, mediante esta estructura de programación, lo que hace es ir variando las variables de decisión. Y para cada variable de decisión que queda fija, yo tengo que hacer que este diagrama converja. Entonces, mientras esté resolviendo el while, no puedo cambiar las variables de decisión.
cuando termino de resolver el while, o sea, cuando resolví el diagrama de procesos para un valor fijo, guardo y ahí recién puedo variar el valor de las variables de decisión. Profe, ¿Sí? no sé si entendí. Entonces, dentro del for, pero antes de entrar al ciclo while, Ujú. yo debo mantener el flujo de reciclo y las concentraciones de reciclo que me di inicialmente, debo mantenerlas constantes, como decirlo, como para que vuelva al valor inicial. Sí. Sí, o de No sé si todo. no sé si se lo Sí, puedo mostrar en el MATLAB sí, por para supuesto. que me confirme. Por supuesto. Dale. Es que, mira, pero te voy a dejar de compartir la pantalla, pero solo un detalle, antes de darte el compartir pantalla. Por ejemplo, si tú te das, que creo que habían dos cosas ahí. Por ejemplo, el FR0 que yo me doy, ya, o sea, el valor del iterador inicial, ya del teorizador inicial, perdón, ya, este valor del teorizador inicial va a depender, voy a llegar a la solución cuando llegue al final del ciclo while, el valor que obtengo del reciclo depende de la variable de decisión. Eso quiere decir que para distintas variables de decisión voy a tener distintos flujos de reciclo, ¿ya? Y voy a converger a distintos flujos de reciclo, porque tengo distintas variables de decisión, ¿ya? Entonces, la comparación que tengo con un eta, por ejemplo, de 0,1, ¿ya? Cuando yo tengo un eta de 0,1 y obtengo entonces converjo con el while hasta un flujo de reciclo, ese flujo de reciclo que resuelve ese diagrama de procesos es solamente para ese eta. Cuando yo cambio el eta y le pongo 0,2, por ejemplo, lo que tengo que hacer que vuelva a converger el flujo de reciclo. Y ahí puedo hacer dos cosas. Puedo resetear el flujo de reciclo inicial y utilizar uno que está acá arriba, ¿ya? O sea, antes del for, o sea, volver quizás a 0, o también lo que puedo hacer es utilizar como iterador inicial para el siguiente while el último valor del reciclo que se utilizó con el eta anterior, ¿ya? Porque ese flujo de reciclo resolvió el diagrama de proceso. Muéstrame tu MATLAB, te voy a compartir ahora te voy a dejar de compartir yo para que tú puedas compartir tu pantalla. Y para eso tengo que dejar de compartirlo. Ahí estoy, dale. Entonces, ¿Sí? lo que yo entendí es que este flujo de reciclo, la concentración de reciclo, debo ¿Sí? definirlos acá, Eh, antes del while, pero después dentro del ciclo for. ya, déjame verlo. Ya, mira. Ok, mira, si es que nosotros definimos tal como lo tienes tú, si tú subes un momento, por favor. Un momento. Ya. Ese FR, CAR, eso que está ahí, corresponde a el iterador, el teorizador inicial del flujo de reciclo. ¿Sí? Sí. Ya. Baja ahora, por favor. Baja, mira. Y en el for lo que haces tú es, te tienes que dar un eta, que asumo que el eta lo tienes abajo en el while, ¿no? El eta lo definí acá. Claro, ahí tú tienes un eta que es un vector. Sí. Ya, pero si tú bajas en el for, sigue bajando, baja, ¿dónde ocupas el eta? Ahí está, ahí. Ya, entonces, claro, eso está bien, porque el eta de i se va a mantener fijo porque el indicador, el índice i es fijo para el for. Ya, o sea, dentro del while, como el while está dentro del for, el eta siempre va a ser eta i. Ya, o sea, eso está bien. El flujo, la variable de decisión está fija dentro del while. Ahora, si tú ves, tú tienes acá, en la línea 95, ya tienes la comparación. Entonces tú haces la resta entre FR menos el G de FR que se llama F5, ¿no es cierto? Sí. Luego tú haces la norma, perfecto, y luego tú dices, el FR es la actualización del anterior, o sea, el valor anterior actualizado utilizando el F5 haciendo una ponderación con ese omega. Haces lo mismo con la concentración de reciclo, haces lo mismo con la temperatura de reciclo, haces K igual K más 1 y subes. Sube por favor Sí. ahora. Ya. Entonces si llegas acá de nuevo, ingresas al mezclador con FR que ya está actualizado
con la concentración de R y con la temperatura R. Perfecto. Entonces ahí este while que tú tienes ahí, efectivamente lo que está haciendo es reemplazando la solución del punto fijo en el mezclador. Entonces asumamos que terminó de iterar porque ya el while se resolvió. Entonces baja por favor. Entonces después del end, después de la línea 102, que es el end del while, tú te quedaste con el FR que resolvió para el valor de eta i, ¿no es cierto? Porque ya terminó el while. Entonces tú sigues acá y guardas. Fíjate que ahí guardaste mreciclo, Sí. pusiste eta i, fr, con r y tr. Ahí guardaste. Perfecto. Entonces, si sigues bajando, baja, por favor. Ya, entonces aquí guardas cosas y entonces ahora voy a partir con el segundo for. Sube nuevamente, por favor. Entonces, en el segundo for, imagínate que ahora vas a probar el segundo eta. Entonces, muy bien, porque nuevamente volvemos a definir una comparación n-dummy para que pueda entrar al while, porque de lo contrario no podría entrar. Te definiste la tolerancia de nuevo, el Kmax de nuevo, el omega de nuevo, el K igual 1, bien, porque vuelvo a actualizar el iterador, el contador de iteraciones de la variable de tearización para el siguiente while, muy bien. M comp n nuevamente vuelve a ser 0, y ahora, si tú ingresas a este, para la primera vez que ingreso al while, o sea, para K1, el FR que tú pones ahí es la solución del diagrama de procesos para el eta anterior, lo cual está súper bien. ¿Por qué? Porque de esa forma, el FR que me doy, si es que, por ejemplo, el eta anterior y el eta nuevo son muy similares, en la solución del eta anterior, imagínate que el eta anterior que te probaste era 10% y el eta nuevo es 11%, entonces la solución de 10% va a ser muy cercana a la solución de 11%. Entonces, en este while voy a utilizar menos iteraciones hasta llegar a la solución. ¿Cachai? Ya, entendí. ¿Cachai? Entendí. ¿Entiendes? Básicamente lo que estoy haciendo acá es, al ponerlo acá, al no redefinirlo antes del while, sino más bien definirlo arriba, cosa para que la primera variable de tearización que tú te das es la que utilizas solo para el primer valor de eta, lo que estás haciendo es reciclar la solución del último eta para el siguiente. Y eso está bien, porque ahí lo que estás haciendo tú es una especie también de análisis homotópico, porque lo resolviste para una condición, y esa condición, la solución para esa condición es la que utilizas como iterador inicial para la siguiente condición. Entonces, bien, súper. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias, Perfecto. profe. Ya, ahí tú dejas de compartir la pantalla. Ya, entonces, con esto terminamos. Al final, bueno, no hicimos la parte de valor inicial, pero creo que esto ha sido mucho más útil para ustedes y para la evaluación de la próxima semana. Ya les contaba en el correo que les mandé que la evaluación es de la misma, forma, tiene las mismas características de la anterior, solamente que ahora en vez de resolver una unidad van a tener que resolver varias unidades que están unidas, ¿ya? No es más difícil que lo que ustedes vieron en los ejemplos que hay disponibles. Si quieren más ejemplos, si los van a hacer, pueden pedírmelos y yo los subo al aula. Ya, en el aula igual hay hartos ejercicios, pero si quieren más, por supuesto, avísenme y yo les subo más certámenes de semestres anteriores, ¿ya? Si tienen dudas, me pueden escribir el correo, yo con gusto les voy a responder. El martes vamos a partir con problemas de valor inicial, ¿ya? Esta clase era para resolver dudas, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, las siguientes se las voy a resolver por correo. Y por supuesto las subo al foro del grupo, del curso y eso, ¿ya? Eso, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el martes. Chao, profe. Chau, chau. Ya, profe. Chau, que les Gracias, vaya bien. profe. Buen fin de chau, chau. Profe.